Buenos días. Buenos días, doctor. Venga, pero yo tenía la programación que me mandaron y me decían, ahí en la programación está de 8 a 10, que lo tengo en la mano. ¿Sí? Ah, con razón entonces. Mal. Bueno, íbamos en hipocalcemia, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya habíamos visto las manifestaciones clínicas del raquitismo, ¿cierto? Sí, doctor. Y vamos a empezar hablando de raquitismo renal como causa importante de hipocalcemias. Entonces, estamos diciendo que dentro de las causas para tiroidismo teníamos como importante la deficiencia de la vitamina C, ¿sí? Y la deficiencia de la vitamina C podía ser carencial, como acabamos de ver en clase pasada, el raquitismo carencial. Ahora vamos a ver el raquitismo renal, o también llamada osteodistrofia renal en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Recordándole a ustedes que la enfermedad renal crónica se define como un deterioro de la función renal que se caracteriza por una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto. Resalto esto hablando de los estadios. 1, 2, 3, 4, 5, ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces hablamos de un estadio 2 y 3 cuando esta tasa está entre 60 y 30 mililitros por minuto. ¿Y por qué resalto esto? Porque es en estos pacientes donde vamos a ver ese trastorno relacionado con hipocalcemia, ¿sí? Porque en los pacientes con estadios ya más avanzados que tienen una tasa de depuración menor de 15 mililitros ya veríamos todo lo contrario, una hipercalcemia. Entonces, pregunto yo acá, ¿cuándo se debe comenzar el monitoreo de calcio, de fósforo y de PTH en pacientes con enfermedad renal crónica? ¿A partir de qué momento? ¿Qué estadio? Pero a partir del estadio 3 o casi 2. Eso, el estadio 1, 2, 3, 4, 5. ¿A partir de qué momento? 3, doctor. Correcto, en estadio 3, ¿sí? Que es cuando ya empieza a alterarse todos estos electrolitos, ¿sí? Calcio, fósforo, y empieza a elevarse la hormona paratiroidea, ¿sí? ¿Está claro ahí? Muy bien. Entonces, el hiperparatiroidismo secundario asociado a enfermedad renal crónica se asocia a hipocalcemia y hiperfosforemia. ¿Hasta ahí vamos claros? A diferencia del paciente con raquitismo carencial que tiene función renal normal, donde la fosforemia estaría disminuida. En esos pacientes vamos a ver que hay una deficiencia en la síntesis de la vitamina D y todo esto se asocia también con niveles elevados de la hormona paratiroidea, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza el proceso? ¿Sí? Tengan en cuenta que en estos pacientes con enfermedad renal crónica hay una deficiencia en la síntesis de calcitriol por una alteración de la enzima 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que convierte, ¿sí?, el calcidiol, que es 25 hidroxi T2, en 1,25 dihidroxi D3, que es el calcitriol, que es la hormona activa, ¿sí? Entonces, esta síntesis de calcitriol estaría alterada en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, la enfermedad renal crónica, inicialmente, cuando vamos a ver, una de las características es que tiene un aumento de la hormona paratiroidea. Y esto, como vemos acá, la PTH estaría elevada. Y esto en gran parte se debe a deficiencia de la misma vitamina D y a la misma
hiperfosforemia de estos pacientes. ¿Está claro? Sí, doctor. Así entonces, una de las características bioquímicas de estos pacientes es que inicialmente en los estadios 3, 4 hay hipocalcemia. ¿Sí? Y ya en estadios más avanzados hablaremos, cuando hablemos de hipercalcemia, en estadio 5, este trastorno. Entonces hay hiperfosfatemia con hipocalcemia dentro de esas características. O sea que en esos estadios iniciales hay un fenómeno que se llama hiperparatiroidismo secundario. ¿Sí? ¿Y por qué hay en estos pacientes, una de las características es que los pacientes tienen hiperfosfatemia? Precisamente porque cuando empieza a deteriorarse la tasa de filtración glomerular en los estadios 3, 4, es decir, cuando esa tasa de filtración cae menos de 30 mililitros, empieza a disminución en la excreción renal de fosfato, y esto se traduciría en una hiperfosfatemia. O sea que en la medida que se cae la tasa de filtración, estadios 3, 4, se afecta la excreción renal de fosfato. O sea que la reabsorción tubular de fosfato sería más del 90%. Quiere decir que está reabsorbiendo fosfato y esto induciría hiperfosforemia. ¿Hasta ahí vamos bien? Doctor, esto a pesar de que tenga la PTH elevada. ¿Cómo? Esto a pesar de que tenga la PTH elevada. No, es que todavía no ha ocurrido en este momento. Es el primer proceso que ocurre. ¿Sí? Ah, listo, doctor. Listo. Entonces, esta hiperfosforemia, en respuesta a esta hiperfosforemia, los osteoblastos, los osteocitos, en respuesta a esta hiperfosforemia, estos osteoblastos, osteocitos, empiezan a elevar los niveles de este factor FG23 que ustedes ya conocen, ¿sí? Y este FGB3 produce, ¿sí?, un efecto muy importante, y es que si eso fuera cierto, entonces el FG23 lo que haría sería, en respuesta a hiperfosforemia, ¿qué haría ese FG23 en condiciones normales? La excreción de fosfato. Recuerden que este factor, ¿sí?, que es muy importante en respuesta a hiperfosforemia, lo que hace es excretar los niveles de fosfatos. Hasta ahí voy bien. Es el efecto fisiológico del FG23, ¿sí? Hasta ahí voy bien. Pero resulta que en pacientes con enfermedad renal crónica disminuye la expresión de este cofactor del FG23, que es el cloto, ¿sí? Y como hay una alteración de cloto, entonces no puede el FG23 producir un efecto fosfatúrico. Entonces aquí falla. Se eleva pero sin producir efecto fosfatúrico, ¿sí? Hasta ahí voy bien. Y entonces, ¿qué haría este FG23 elevado? ¿Sí? Pues este FG23, junto con la hiperfosfatemia y junto con la disminución de la masa renal, disminuyen en forma cuantitativa la síntesis de calcitriol, porque hay una disminución de la actividad de esta enzima, que es la 1-alfa hidroxilasa. Quiere decir, en otras palabras, que la hiperfosfatemia y el factor de crecimiento fibroblástico 23, FG23, suprimen la actividad de esta enzima. ¿Y qué consecuencia habría? Disminución de la síntesis de la vitamina D3. Eso, ¿sí? Así entonces, este FG23, ¿sí?, elevadito, suprimiría la síntesis de vitamina D. Y ustedes saben que la vitamina D es muy importante en absorción intestinal de calcio. Entonces, si se altera la absorción intestinal de calcio, esto se traduciría en una hipocalcemia. Ese es el paso que sigue. ¿Entendieron? Entonces ya tenemos 3 problemas. 1, hiperfosfatemia.
Dos, incremento de la actividad de la FG23. ¿Qué es la FG23? ¿El factor qué? De crecimiento fibroblástico 23, doctor. Eso. Entonces tenemos dos. Y tenemos tres, perdón, es elevación de este junto con deficiencia de calcitriol, y todo eso conduce a ¿qué? A hipocalcemia. Entonces tenemos hiperfosfatemia, hipocalcemia, niveles elevados de FG23 que pese a que están elevados no hay fosfaturia, ¿sí? Más que más la hipocalcemia. Entonces, sumemos. Si hay hiperfosforemia, hay hipocalcemia, hay déficit de vitamina B2, de vitamina D3, o sea, calcitriol, todo esto, estos tres factores van a estimular la liberación y síntesis de PTH. Ahí voy bien. Y es lo que llamamos un hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Es decir, estos tres factores inducen un fenómeno que llama hiperplasia difusa de la glándula paratiroides. Hasta ahí ha entrado el fenómeno de hiperparatiroidismo secundario. ¿Me entendieron bien? Sí, doctor. Entonces, ahí, ese es el fenómeno fisiopatológico, recordemos. Entonces, hay tres fenómenos que incrementan la secreción de PTH en la enfermedad renal crónica: la hipocalcemia, la hiperfosfatemia y el déficit de calcitriol. Y esto induce este tipo de hiperplasia difusa de la glándula paratiroides. Entonces tenemos ya un cuadro, una hiperfosfatemia. ¿A qué llevó la hiperfosfatemia? A un incremento de ¿qué? Del factor FGF23. Es factor de crecimiento fibroblástico 23. ¿Y esto a qué condujo? A una deficiencia de vitamina D3. No se absorbe el calcio, entonces produce hipocalcemia. Y estos tres factores inducen ¿qué? Una hiperplasia difusa de la glándula paratiroides. No olvide que esta glándula paratiroides crece en forma de proliferación, lo que llamamos una hiperplasia difusa. Una de las características de esta hiperplasia difusa, de hiperparatiroidismo, es que esta glándula o esta hiperplasia difusa no responde, ¿sí?, a la mismo factor de crecimiento, ¿sí?, del factor de crecimiento fibroelástico tipo 23, es decir, esta glándula tiene una disminución de los receptores para este G23 con una reducción del correceptor cloto. Si esto fuera cierto, entonces el mismo FG23 suprimiría el crecimiento de esto, y no lo ocurre. O sea que esto es uno de los factores más importantes. Estos receptores están disminuidos en estos pacientes, ¿sí?, en la glándula paratiroides. Resumando, hay una masa renal disminuida con una tasa de filtración glomerular baja, ¿sí? ¿Esto qué conduce? Aumenta el fósforo, doctor. Aumento de fósforo. ¿Y qué hace ese incremento de fósforo? Incrementa la síntesis de ¿qué? FGF23. Y este FGF23 conduce a una disminución de la síntesis de calcitriol, lo que conduce a una disminución de la calcemia, o sea, una hipocalcemia. Y todos estos tres factores, ¿sí?, hiperfosforemia, disminución de calcitriol y la hipocalcemia, conducen a un hiperparatiroidismo ¿qué? Secundario. Secundario. Responde la glándula paratiroides a las acciones del FG23. Normalmente el FG23 tiene dos cosas: tiene un efecto fosfatúrico y tiene un efecto en la supresión, ¿sí?, del crecimiento de la glándula tiroides. La FG23 en forma fisiológica frenaría la síntesis de PTH, pero no ocurre eso. ¿Y por qué no ocurre eso?
porque hay disminución de receptores FG23 y de su correceptor cloto. Entonces, este FG23, a pesar de que se le no puede ni tener efecto fosfatúrico ni podría suprimir el crecimiento de la glándula paratiroides. Entonces, como hay una elevación de la PTH, ¿qué hace la PTH? Pues una de las acciones de esta PTH sería producir un efecto a nivel óseo, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos osteodistrofia renal. ¿Hasta ahí voy bien? Resumamos. Estadios 3-4. Se disminuye la función renal por debajo de ¿cuánto? 30 mililitros, doctor. Hay disminución de la masa, por eso puse el riñón chiquitico. Se disminuye la excreción renal de fosfato, ¿sí? Entonces habría una ¿qué? Se disminuye la excreción renal de fosfato, habría una hipofosfaturia, ¿sí? Y esto conduce a ¿qué? Esa hipofosfaturia, toda esta disminución a una hiperfosforemia. Esta hiperfosforemia ¿qué conduce? ¿A incremento de qué? Del FGF23. ¿Y qué hace esta FG23? Disminuir la síntesis de ¿quién? Vitamina D3. Calcitriol. Y si disminuye la síntesis de calcitriol, ¿qué le pasa a la absorción intestinal de calcio? Disminuye ¿Y esto a qué conduce? a una hipocalcemia. A una hipocalcemia. Lógico, si hay una disminución de la absorción, también por efecto de la síntesis, disminución de la síntesis, hay una disminución de la reabsorción de calcio. O sea, habría una hipocalciuria con hipercalcemia. Y acuérdense, 3 factores elevan la PTH en la glándula paratiroides, inducen, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuáles son? La hiperfosforemia, la hipocalcemia y la disminución de la síntesis de calcitriol. Esto induce a un hiperparatiroidismo secundario con elevación de PTH. ¿Hasta ahí estoy claro? Sí, doctor. Bien, ahora, como se elevó la FG23 se supone que reduce la síntesis de PTH, pero este efecto no es capaz de prevenir ese hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque esa hiperplasia paratiroidea se asocia con ¿qué? Una disminución de los receptores para FG23 y de su correceptor cloto. ¿Sí? ¿Pues bien? Y entonces, esta PTH tenía efectos sobre el hueso. Entre otras cosas, produce resorción ósea. O sea, saca calcio, saca más fósforo, y esto es lo que conduce a lo que nosotros llamamos un raquitismo renal, o también llamado osteodistrofia renal. Entonces, si tengo un hiperparatiroidismo secundario, ¿cuáles serían esos efectos en ese paciente con enfermedad renal crónica? ¿Cuál de estas consideraciones en estadios 3 y 4 es lo que hace? Pensemos. Si hay una enfermedad renal crónica con hiperparatiroidismo, se supone que la PTH estaría ¿cómo? Aumentada. O sea que la opción podría ser B o C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Se reduce la síntesis de calcitriol? Sí, doctor. Entonces tenemos B o C. ¿Pero qué pasa con el calcio? ¿Baja o sube? Baja. Disminuye, doctor. ¿Y el fosfato qué le pasa? Aumenta. O sea que la respuesta sería ¿cuál? La C. La C. La C, que es lo que uno ve en hiperparatiroidismo secundario. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, tengo un paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Tiene una enfermedad renal crónica. ¿Qué le pasa al calcio y qué le pasa al fosfato? El calcio se baja, el fosfato se disminuye. Y esto en gran parte por deficiencia de ¿quién? De la De vitamina. vitamina D. Deficiencia de la síntesis de vitamina de calcitriol. ¿Y esto es debido a qué? A un aumento de FGF23. FG23, ¿cierto? ¿Ok?
Entonces, el calcio quedaría confinado al intestino, no se puede absorber, produce hipocalcemia, con hipocalciuria, con hiperfosfatemia e hipofosfaturia, que sería la característica. Entonces, en respuesta a eso, ¿qué pasa? Si disminuye el calcio, hasta aumentado la fosfatemia, hay deficiencia de vitamina D, con incremento de FG23, esto induce una ¿qué? A una hiperplasia de la paratiroides. ¿Una hiperplasia de qué tipo? Difusa. Difusa, ¿cierto? Con incremento secundario de la PTH. ¿Estoy bien? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué le pasaría a esa elevación de PTH a nivel óseo? Es decir, ¿qué trastornos se asocian a esto en pacientes con enfermedad renal crónica cuando tienen un hiperparatiroidismo secundario? ¿Qué ocurre con el recambio óseo en estos pacientes? ¿Sí? Entonces, no olvide que un aumento sostenido en la producción de PTH genera una estimulación constante de los osteoclastos. Sin olvidar ustedes que la PTH, porque eso es fisiología que ustedes vieron por allá, la PTH no actúa directamente en los osteoclastos. Para activar los osteoclastos, lo que hace la PTH es activar los osteoblastos, ¿sí? Y a partir de señales como el RANK, etcétera, estimulan los osteoblastos. Finalmente, entonces, la PTH produce una resorción aumentada, una resorción ósea aumentada. Entonces, la PTH, en forma indirecta, activa osteoclastos, ¿sí? Y esto induce una resorción ósea, es decir, el calcio y el fósforo saldrían de los huesos en forma continua, ¿sí? ¿Ok? Y como es una resorción ósea, y entonces la resistencia ósea disminuye y el hueso es propenso a formar lo que nosotros llamamos quistes y fracturas. Y entonces se presentan unas alteraciones que nosotros vamos a llamar sobre todo osteodistrofia renal, ¿sí? Esta osteodistrofia renal se debe precisamente a una actividad aumentada de los osteoclastos. ¿Digo bien? Que es lo que llamamos una osteoitis fibroquística, ¿sí? Con resorción subperióstica de los huesos, con formación de quistes, fracturas, etc. ¿Sí? Entonces, párele bolas a esto, ¿sí? Entonces, una de las consecuencias más importantes de este fenómeno que nosotros llamamos osteodistrofia renal, o también llamado ¿qué? Raquitismo renal, doctor. Raquitismo renal. Entonces, la osteodistrofia renal se presenta fundamentalmente produciendo estos efectos, ¿sí? Resulta que cuando la PTH se eleva, ustedes lo vieron en fisiología, puede tener efectos duales. Duales significa que puede tener o incrementa, tener un efecto catabólico, es decir, el efecto catabólico consistiría en activación de los osteoclastos, fenómenos de alto remodelado, que produciría lo que nosotros llamamos la osteitis fibrosa, que hace parte de esta osteodistrofia por resorción ósea. Sin embargo, la PTH también podría producir bajo remodelado, es decir, efecto opuesto, un efecto anabólico sobre el hueso y producir lo que nosotros llamamos osteoesclerosis o esclerosis ósea, o también fenómenos de osteomalacia. Así entonces tengo fenómenos de alto remodelado como la osteitis fibrosa por resorción ósea. Pues una de las características de esa resorción ósea es que hay una resorción subperióstica, ¿sí? Con formación de quistes, ¿sí? En este caso estamos viendo muy bien una resorción subperióstica de las falanges, sobre todo la falange media y distal, ¿sí? De las falanges medias están en las manitos. O también puede haber resorción del hueso trabecular que da un patrón característico en el cráneo que se llama patrón de sal y pimienta, ¿sí? O la formación de lo que nosotros llamamos tumores partos. Todo eso es radiológicamente visto en estos pacientes. O bien, todo lo contrario, fenómenos de bajo remodelado con manifestaciones de remodelamiento óseo normal,
que es lo que llamamos la osteoesclerosis o esclerosis fibrosa. Esa osteoesclerosis se ve sobre todo en los huesos de la columna vertebral, ¿sí? Aquí vamos a ver múltiples cuerpos vertebrales con áreas muy radioopacas, ¿sí? Alternadas con áreas radiolúcidas, dando un aspecto en la columna que se llama aspecto de camiseta en rugby, ¿sí? O también llamado forma de sándwich, ¿sí? O también osteomalacia, ¿sí? Ese sería como las complicaciones a nivel del hueso. Sin embargo, esa elevación de fosfatos y esa disminución de calcio se agrava, porque esos pacientes también tienen manifestaciones extraesqueléticas. Empiezan a haber calcificaciones vasculares y de partes blandas, ¿sí? En pacientes con enfermedad renal crónica, ese producto de calcio fósforo extracelular alterado por ese hiperparatiroidismo conduce a lo que nosotros llamamos un depósito de calcio a nivel extravascular que ocurre en diferentes sitios, ya lo decía ahora, arterias, y es lo que llamamos las calcifilaxis, o inclusive puede producir fenómenos de condrocalcinosis o formación de esos complejos a nivel periarticular. Aquí vemos algunas complicaciones de ellos por calcificación vascular o incluso calcificaciones extraesqueléticas a nivel de periarticular en estos pacientes, ¿sí? De un aspecto pseudotumoral, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí estoy claro? Sí, doctor. Pues no olviden las características de un paciente con enfermedad renal crónica en estadios 3-4 con hiperparatiroidismo. La consecuencia de esa PTH elevada es que produce fenómenos de ¿qué? Osteodistrofia renal, principalmente, ¿sí? Las otras causas de hipocalcemia, además del hiperparatiroidismo secundario que acabamos de ver, sería la pérdida de calcio de la circulación, que obedece a todas estas causas que ya voy a ver. Complejos de sales de fosfato cálcico, síndrome de lisis tumoral, metástasis osteoblásticas como causa, pancreatitis, sepsis, quemaduras, etc. O por la administración de ligantes de calcio, que ya vamos a ver. Sería otra causa de hipocalcemia. Entonces, ¿por qué se pierde calcio en la circulación? Porque se deposita en los tejidos, ¿sí? Es decir, este calcio ionizado se pierde el líquido extracelular porque se deposita en los tejidos o porque se une ese calcio dentro de ese espacio vascular. El ejemplo que vimos de la pérdida de los tejidos era el paciente típico con enfermedad renal crónica, ¿sí? Acuérdense que en esos pacientes, por la misma hiperfosfatemia, forman complejos de sales de fosfato cálcico, es decir, los fosfatos atrapan calcio y forman unos complejos, ¿sí? Y esto forma esa precipitación de estos cristales de fosfato cálcico en los tejidos blandos. Este tipo de pacientes. Con enfermedad renal crónica. Correcto. Otra causa importante de pérdida de calcio en la circulación, ¿sí? Por deposición en los tejidos, es esos pacientes que tienen quemaduras extensas por una lisis celular. Entonces no olviden que el síndrome de lisis celular, ¿sí? Se acompaña de estas manifestaciones: hipernatremia, hipocalemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Sobre todo estas 4 aquí que son muy importantes, ¿sí? Recuerda que el paciente con quemadura extensa tiene una pérdida de la albúmina y esta hipoalbuminemia va a disminuir la concentración de calcio ionizado. Por eso es que vemos hipocalcemia en estos pacientes con quemaduras extensas. ¿Quedó claro? No Sí, ojo con esto, ¿cierto? Bueno. Entonces, no olviden esto: si yo tengo un paciente muy quemado, con unas quemaduras muy extensas, esos pacientes tienen hipoalbuminemia y esto reduce el calcio sérico total. Por eso es que vemos hipocalcemias en esos pacientes.
Otra de las causas de pérdida de calcio es el síndrome de lisis tumoral. ¿Sí? Recuerda que el síndrome de lisis tumoral es cuando en algunos pacientes con algunos tumores, especialmente el linfoma no Hodgkin, ¿sí? Reciben fármacos citotóxicos o radioterapia y hacen estos fenómenos: hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, ¿sí? Y además de eso se acompaña de otras alteraciones como acidosis metabólica, falla renal, arritmias y convulsiones. Entonces, el calcio no es que suba, el calcio todo lo contrario, desciende. ¿Sí? Otra causa importante. Entonces, ¿por qué ocurre la hipocalcemia? ¿Sí? Resulta de la hiperfosfatemia y de la misma precipitación de esos cristales de fosfato de calcio en los túbulos renales, que es lo que explica por qué en estos pacientes hacen falla renal. ¿Sí? Otra causa de pérdida de calcio en la circulación es la hipocalcemia por metástasis osteoblásticas, ¿sí? Sobre todo el carcinoma de próstata y mama producen también manifestaciones con deposición de fosfatos cálcicos, ¿sí? En sitios articulares y extraarticulares, depósito de calcio en hueso neoformado. Otra causa de pérdida de calcio, la pancreatitis, por deposición en los tejidos. Resulta que los pacientes cuando tienen pancreatitis producen un fenómeno que se llama saponificación de calcio. Aquí lo ven, formando como jabones de calcio en áreas de necrosis, no solamente en el páncreas, sino por ejemplo a nivel del mesenterio. Y entonces, como se están formando cristales de calcio acá, jabones de calcio, pues eso hace que el calcio descienda, ¿sí? Lo mismo ocurre con el magnesio. Por eso en esos pacientes con pancreatitis uno ve hipocalcemia e hipomagnesemia. Y otra causa que vimos final es por pérdida de calcio, pero porque se une ese calcio dentro del espacio vascular. Y esto sobre todo cuando se administran quelantes o ligantes de calcio. Una de las causas sería la administración del ácido etilén, diamino, tetra, acético, que es el EPTA. Este medicamento o este antídoto se utiliza sobre todo para pacientes que tienen intoxicaciones por metales pesados como el plomo. Entonces, cuando nosotros estamos administrando este medicamento en intoxicación por plomo, uno de los peligros o una de las consecuencias es la hipocalcemia. O la administración de transfusión masiva, que tienen contenido muy alto de citratos, o el fenómeno de lactoacidosis, o muy rara vez cuando necesitamos antivirales tipo Foscarnet, que son un antiviral. Entonces, hasta aquí veamos las primeras causas de hipocalcemia. Las otras causas de hipocalcemia serían por un desequilibrio de óxido-base o por la administración de fármacos, de otros fármacos, además de los ligantes de calcio. Entonces, vemos hipocalcemia en dónde? En los estados de alcalosis o por fármacos que ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, la hipocalcemia asociada a un estado de alcalosis. Recuerden que en los estados de alcalosis se aumenta la unión de la proteína al calcio y entonces ese calcio iónico desciende. Por eso es que vemos que los pacientes que tienen alcalosis metabólica frecuentemente hacen hipocalcemia. Recuerden que la alcalosis metabólica se asocia a los llamados hipos, hipocalemia, o sea, baja de potasio, hipocalcemia, hipocloremia, hipomagnesemia, etc. ¿Sí? ¿Qué fármacos entonces inducen hipocalcemia? Ya habíamos dicho, los ligantes de calcio, ya los vimos. Entonces quedarían los siguientes: fármacos tipo antirresortivos, como el uso de la calcitonina sintética, o la administración de fármacos como son los bifosfonatos, ¿sí? Bifosfonatos, que vamos a comentar mucho de hecho, o el uso de estrógenos, sobre todo en pacientes. Los estrógenos se podrían usar en pacientes, por ejemplo, con un carcinoma de mama y en el carcinoma de próstata, ¿sí?
y entonces esto puede inducir hipocalcemia. O el uso de algunos calcinomiméticos como el Cinacalcet, ¿sí? Glucocorticoides, anticonvulsivantes como la fenitoína, diuréticos de asa, no diuréticos tiazídicos como la furosemida y antineoplásicos como el cisplatina. Veamos algunos. ¿Sí? La calcitonina. Veamos ahora que la calcitonina, ¿sí? Que estábamos hablando ahorita, ¿sí? La calcitonina, pues es una hormona. Recuerden que es una hormona que es liberada, ¿sí?, por la glándula tiroides, células parafoliculares, ¿sí?, y que tiene varios efectos esta hormona. Uno, a nivel intestinal, aumenta la excreción de calcio, muy importante. Dos, en el riñón, aumenta la excreción de calcio. Tres, sobre el hueso, disminuye la resorción osteoclástica, o sea, sobre el hueso tiene un efecto antirresortivo, la calcitonina. Pero recuerde que aumenta ¿qué? La calcitonina. A nivel intestinal, aumenta la excreción de calcio, ¿sí? Y a nivel renal, ¿qué hace? Disminuye a nivel de riñón, aumenta la excreción de calcio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto final de una administración de calcitonina? Uno de los riesgos de la administración de la calcitonina es que disminuye la concentración plasmática de calcio, ¿sí? Que miremos en el riñón, ¿qué hace la calcitonina? La calcitonina inhibe la expresión de los canales selectivos de calcio, que son los TRPV5 que ustedes vieron por allá en fisiología. Entonces, si yo administro calcitonina, se inhibe esta bomba de reabsorción de calcio. Por eso es que si se inhibe esto, entonces no hay una reabsorción de calcio y de ahí entonces que se aumenta la excreción de calcio. ¿Y sobre el hueso qué haría? Ya decía ahora, inhibe la liberación de calcio, o sea, la resorción ósea mediada por los osteoclastos. La calcitonina tiene ese efecto, tiene un efecto antirresortivo. Resumiendo, la calcitonina ¿qué haría? Sobre el intestino. ¿Va a frenar qué? La absorción intestinal de calcio. Frena, porque aquí está produciendo un efecto negativo. Frena. Dos, sobre el riñón, ¿qué haría? La calcitonina, vamos para acá la calcitonina, ¿sí? Disminuye la reabsorción del calcio en el riñón. Eso favorece la excreción. ¿Y qué haría en el hueso? Disminuye la resorción ósea. La resorción ósea, o sea que el efecto final, ¿cuál es? Con la administración de calcio, de calcitonina. Hipocalcemia, disminución, aumento de la excreción de calcio. Claro, entonces si yo le estoy administrando calcitonina a un paciente, tenga en cuenta que ese calcio sérico puede disminuir. Ahora, bifosfonatos. ¿Qué hacen estos medicamentos sobre el calcio? Los bifosfonatos. Hay muchos, digámoslo aquí, bifosfonatos. Aquí, por ejemplo, pongo el solendronato, que es el que más se usa en hipercalcemias, solendronato, ¿sí? Estos medicamentos disminuyen la actividad de los osteoclastos, o sea, disminuyen la resorción ósea, ¿sí? O sea, que inhiben la liberación de ¿qué? Liberación de calcio por el hueso. Claro, ¿por parte de quién? Del hueso. ¿Por parte específicamente de quién? ¿De los qué? Osteoclastos. Entonces, eso sería la acción más importante de los bifosfonatos. O sea que hay que tener en cuenta que si yo le estoy dando bifosfonato a un paciente, este paciente puede presentar hipocalcemia. De hecho, son los medicamentos, uno de los grandes medicamentos que se utilizan, todo lo contrario, ¿sí? ¿En qué? Hipercalcemias. Los corticoides. ¿Por qué los corticoides pueden producir hipocalcemia? Por muchas razones. Los corticoides disminuyen la absorción de calcio del tracto intestinal y favorecen la excreción de calcio en el riñón. Entonces, todo esto induce hipocalcemia.
y hipocalcemia. Ahí está la explicación de estos pacientes. Y por eso es que esa hipocalcemia induce un hiperparatiroidismo secundario en esos pacientes. Los diuréticos. ¿Cuál diurético? ¿Nombraba cuál? Furosemida. Furosemida, doctor. Furosemida, diuréticos de asa, no los diuréticos teacídicos. Los diuréticos teacídicos tienen un efecto completamente opuesto a los diuréticos de asa, ¿sí? Los diuréticos de asa favorecen la excreción de potasio, ¿sí? Y esto es debido en qué parte. Pues como ellos actúan aquí en el asa gruesa de Henle, o sea, en este transportador sodio-cloro-potasio, entonces ellos van a disminuir el voltaje transepitelial y de esta manera disminuyen la reabsorción pasiva de calcio en el asa gruesa de Henle. No solamente de calcio, sino de magnesio y otros elementos que se reabsorben por esta vía paracelular en el asa gruesa de Henle. ¿Y por qué los barbitúricos tipo fenobarbital producen hipocalcemia? Pues los barbitúricos incrementan el catabolismo de la vitamina D, o sea, favorecen que esta calcitriol, ¿sí?, rápidamente se convierta en un metabolito inactivo, ¿sí?, que es el ácido calcitroico, ya que eso es lo que hacen los diuréticos, acelerar el catabolismo del calcitriol. Por eso es que el fenobarbital puede inducir hipocalcemia. ¿Muy bien? Bueno. Manifestaciones clínicas de la hipocalcemia. Aquí lo vemos básicamente. Depende de la sintomatología, si es aguda o crónica. Las principales manifestaciones agudas serían manifestaciones neuromusculares, ¿sí?, cardíacas. Y ya en manifestaciones crónicas vamos a ver otras manifestaciones que podrían ser, por ejemplo, signos de irritabilidad a nivel neuroendocrino. Entonces, manifestaciones agudas a nivel neuromuscular y a nivel central, irritabilidad neuromuscular, laringoespasmo, signos de tetania, con los signos que ya habíamos visto de Chopsteck y Trousseau, por ejemplo, en el hiperparatiroidismo primario, parestesias, convulsiones, son manifestaciones agudas, ¿sí? A nivel cardiovascular, hipotensión arterial, arritmias, prolongación del segmento ST con prolongación del intervalo QT, son manifestaciones electrocardiográficas, ¿sí? Y ya en forma crónica, como habíamos visto, por ejemplo, en los pacientes con hipocalcemia por hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo, manifestaciones, por ejemplo, a nivel central o a nivel oftalmológico por depósito de calcio, las calcificaciones de los ganglios basales, las calcificaciones a nivel central que inducen parkinsonismo, con trastornos de movimiento como distonía, hemibalismo, coreoatetosis que ya habíamos citado por allá, o manifestaciones oftalmológicas como la catarata subcapsular, queratopatías en bandas, queratoconjuntivitis crónica, que habíamos citado en los pacientes con hiperparatiroidismo, o manifestaciones óseas. Recuerde cuáles son las manifestaciones óseas de todo eso, de todas esas consecuencias, o dependiendo de la causa. Yo puede haber una actividad osteoblástica aumentada o con actividad aumentada o actividad osteoclástica aumentada, que esta es la más común, que es la que produce ¿qué? ¿La qué? Distrofia renal, ¿sí? Dermatológicas. Piensen en un paciente con hiperparatiroidismo, ¿sí? Entonces la piel se torna seca, el pelo es quebradizo, la dermatitis, las alopecias, las uñas frágiles. Y a nivel dentario, esos pacientes pueden consultar por erupción dentaria tardía, por hipoplasia dentaria, etc. ¿Sí? ¿Cómo enfoco una hipocalcemia? Entonces, esto va a depender
de la causa, ¿sí? O sea, la orientación diagnóstica, buscando todos estos elementos, nos van a ayudar a buscar la causa. Primero miro cómo está el calcio sérico total con el calcio sérico ionizado. Determino que esto no haya un pseudo, que no produzca un pseudo, una pseudo hipocalcemia, mirando qué, la albúmina y el pH. Miro el fosfosérico. ¿Para qué me sirve el fosfosérico? Por ejemplo, en un hiperparatiroidismo primario, ¿cómo estaría el fosfosérico? Aumentado. En un raquitismo carencial, Disminuido. en una enfermedad renal crónica. Aumentado. Eso, también miro el magnesio, cómo está la función renal, si tiene fosfaturia, ¿sí? ¿Cómo estaría la fosfaturia en un paciente con enfermedad renal crónica? Disminuido. Disminuida. Ya sabemos por qué. ¿Cómo estaría el calcio? Miramos los niveles séricos de PTH, las concentraciones circulantes de calcidiol. Recuerden que el calcidiol es la 25 hidroxide 3, que es la que medimos nosotros en sangre usualmente, ¿sí? La actividad de la fosfatasa alcalina, los electrocardiogramas, que nos va a orientar mucho. Entonces hacemos una orientación, ¿sí? Clínica, con historia clínica, midiendo todos estos electrolitos. Entonces, si tengo, por ejemplo, un paciente con hipocalcemia, ¿cierto? Con PTH baja y fosfato elevado, ¿qué pienso? Que el paciente tiene un hipoparatiroidismo. Entonces tengo un hipoparatiroidismo primario. Si tengo una PTH baja con fosfato normal, pienso, por ejemplo, una hipomagnesemia. Si tengo una PTH con fosfato normal o bajo, pienso un hipoparatiroidismo secundario, por ejemplo, un déficit carencial de vitamina D, ¿sí? Pero si tengo una PTH alta con fosfato elevado, pienso, por ejemplo, ¿cuál? Un hiperparatiroidismo secundario, ¿secundario a qué? Una enfermedad renal crónica. Habiendo visto todas las causas de hipocalcemia. Y si miro acá, aquí estarían las causas más importantes. Por un hipoparatiroidismo primario, por un hipoparatiroidismo secundario. ¿A qué es el hipoparatiroidismo secundario? A una falta de magnesio. Una hipomagnesemia. Miren el magnesio, cómo está bajito. En cambio los demás, todas están normales o inclusive podría estar elevada en el caso de una enfermedad renal crónica, ¿sí? Un pseudo hipoparatiroidismo, muy raro, un síndrome de Albrecht. ¿Qué nos quedaría? Una deficiencia de vitamina D carencial, que llamamos raquitismo carencial, o por un raquitismo renal, pacientes con enfermedad renal crónica, que es el hiperparatiroidismo secundario. Entonces miren cómo está correlacionado el calcio. En todos el calcio está bajito. ¿En qué caso estaría, por ejemplo, el fosfato muy elevado? Miren. Enfermedad renal crónica. Correcto. La PTH, lógico. Si tengo la PTH disminuida, me queda para pensar que sea un fenómeno de hiperparatiroidismo primario o secundario. El resto produce PTH elevada. ¿En qué caso, por ejemplo, la síntesis de vitamina D estaría muy reducida? Un ejemplo clásico, vean. ¿En pacientes con qué? Con enfermedad renal crónica. También en raquitismo renal, ¿sí? ¿Ok? Entonces usted se orienta por ahí. Entonces tengo una hipocalcemia, habiendo descartado una hipoalbuminuria, una alcalosis, entonces ¿qué me queda de esa hipocalcemia? Si tengo una hipocalcemia aquí. Entonces, ¿cómo estaría el fósforo? ¿Sí? Entonces, si hay una hiperfosfatemia asociada a hipocalcemia, o sea, fósforo elevado, o tendría que pensar que el fósforo podría estar normal o bajito. Entonces, si tengo una hiperfosforemia, mire pues, con creatinina alta, ¿qué debo pensar?
Una enfermedad renal crónica. Una enfermedad renal crónica, una falla renal. Y esos pacientes con falla renal que tienen un hiperparatiroidismo secundario. Característica, ¿cómo está la vitamina D3? Disminuida. 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 Acuérdense que ellos tienen el calcidiol normal, lo que tiene es disminución de la síntesis de ¿qué? De vitamina D3. Calcitriol. Entonces, piensen en un momento dado qué tipo de vitamina D le darían a este paciente. ¿Le daría calcidiol? No, doctor, ¿Por qué? porque Usted le la da tiene calcidiol, normal le daría vitamina pero no D3. porque tenga normal, sino que ¿cuál es el paso de calcidiol? Porque no tiene la enzima 1-alfa hidroxilasa que puede reducir la vitamina. ¿Dónde se sintetiza el calcitriol? En el riñón por la... En el riñón, principalmente, riñón. Entonces, si el riñón falla, se sintetiza calcitriol. No, doctor. Entonces, por más calcitriol que usted le dé, no se puede convertir en calcitriol. Ahí tiene un ejemplo. ¿Sí? Entonces, pregunto, tengo un paciente con es decir, con una enfermedad renal crónica. ¿Por qué se eleva la PTH? Por la hiperplasia difusa que sufre. No, por tres causas. ¿Cuáles son? La hipocalcemia, La hiperfosfatemia, ¿La qué? hiperfosfatemia y el déficit de vitamina D. Esto es lo que induce esa hiperplasia difusa paratiroidea en los pacientes. ¿Por qué se redujo el calcitriol? Por la enfermedad renal crónica. No, pero ¿por qué se redujo el calcitriol? Sí, por la enfermedad renal crónica, por la disminución de la masa, pero ¿por qué también se redujo el calcitriol? por la hiperfosfatemia, Por la hiperfosfatemia y porque esa hiperfosfatemia induce niveles elevados del FG23. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Ahora, ¿por qué se presenta la hipocalcemia? ¿Por qué hay hipocalcemia en esos pacientes? Porque hay disminución de la reabsorción intestinal. ¿Pero por qué? Por deficiencia de vitamina Por D3. aumento del factor, Por doctor. la deficiencia de calcitriol. Y esto conduce a que la absorción de intestinal de calcio se reduzca. ¿Está claro? Sí, doctor. Ahora, si aumenta la FG23, ¿no debería producir fosfaturia? Mire que este paciente tiene hipofosfaturia. Si se aumenta el FG23, ¿por qué no produjo hiperfosfaturia? ¿Por qué no aumentó la excreción renal de potasio? ¿Por qué no hay un efecto fosfatúrico en la FG23? Porque hay una disminución de los receptores. ¿Por qué? Hay disminución de los receptores. ¿De qué tipo de receptor? Cloto, doctor. Del FG23. ¿Y de quién más? De su correceptor, ¿que es cuál? El cloto. El cloto. Recuerde que si yo tengo un paciente con falla renal crónica, hay una disminución de la actividad de los receptores F23 y de cloto en el riñón. Y entonces aquí había una disminución de la expresión renal de fosfato, o sea que el fósforo todavía seguiría elevado, no podría elevarse, no podría disminuirse. Si aumenta la FG23, ¿no debería frenar la síntesis de PTH? doctor, también en la glándula paratiroides está disminuido este cloto. Y entonces no. Eso. Entonces, este efecto no es capaz de prevenir el hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque en este tipo de hiperplasia difusa hay una disminución de los receptores, ¿sí?, para FG23 y de su correceptor, que sería el cloto. ¿Hasta ahí estoy bien? Tengo el paciente con enfermedad renal crónica,
Entonces, ¿qué tengo? Manifestaciones, una PTH muy elevada que tenía unos efectos muy importantes sobre el hueso, sobre todo fenómenos de ¿qué? Osteoartritis, raquitismo renal. Eso. Y uno de los fenómenos más importantes es la osteoartritis fibrosa. ¿Sí? ¿Y qué afecta qué manifestaciones daría la osteoartritis fibrosa, por ejemplo? ¿Una qué? Un efecto resortivo. ¿Sobre qué huesos? Sobre los huesos largos. En este caso, ¿cuáles? Las falanges. Las falanges, sobre todo media y distal. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tengo la hipocalcemia orientada. Ahora, tengo una hiperfosfatemia con hipofosfaturia, además de los pacientes con enfermedad renal crónica. Si tengo hiperfosfatemia con hipofosfaturia, debo pensar, ¿sí?, un déficit de la función de la PTH con signos de raquitismo. En este caso, raquitismo de qué tipo, ya no solamente renal, sino que, ¿raquitismo qué? Decíamos. Bueno, Calcifénico, doctor. acuérdense del hipoparatiroidismo. ¿Sí? ¿Cómo está el fosfato, el fósforo urinario? Disminuido, habría una disminución de la expresión de fosfato. ¿Sí? Por eso es que esos pacientes tienen hiperfosfatemia con este trastorno. Ahora, si tengo entonces una hipofosfaturia, recuerden que pienso dos cosas, ¿sí?, además de la de arriba. ¿Cuál? Si tengo una PTH, ¿qué pensaría? La PTH. Pseudo hipoparatiroidismo. Un pseudo, que es muy raro, ¿cierto? Que sería el síndrome de Albrecht. ¿Sí? O un hipoparatiroidismo primario. ¿Qué característica tiene este hipoparatiroidismo primario? Hipocalcemia, fósforo sérico elevado, con hipofosfaturia, magnesio normal, PTH disminuida. ¿Sí? Y ahí me voy orientando. ¿Sí? Es decir, si tengo un hipoparatiroidismo primario, tiene estas características que ya había citado, ¿sí?, anteriormente. ¿Sí? En vez de tener un paciente, miren ustedes el paciente que tiene una enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿cómo estaban estos huesitos metafisiarios? Muy qué, con resorción, ¿se acuerdan? En cambio, si tengo un hipoparatiroidismo primario, miren lo que ocurre con los huesos. Hay fenómenos de otoesclerosis porque se pierde, hay una muy poca resorción ósea, entonces en vez de acortarse, en vez de estrecharse esa cortical, se ensancha. ¿Sí? Bueno, hace parte de lo que ya habíamos visto. ¿Sí? Aquí cojamos, por ejemplo, otra causa, un hiperparatiroidismo secundario, perdón, sí, bueno, aquí, vámonos para acá que ya son más raros. Resumamos. Tratamiento de la hipocalcemia. ¿Sí? ¿Qué hora es? Perdón. Las 8:20. ¿8 qué? 8:20. 8:20. Ah, bueno, está bien. Entonces, vamos a hacer tratamiento de esta hipocalcemia. ¿Por qué vamos a tratar la hipocalcemia y cómo la vamos a tratar? Pues la agresividad de ese tratamiento depende de la profundidad de la hipocalcemia, de la gravedad de esa hipocalcemia y de sus manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Sí? Controlar los síntomas para evitar complicaciones posibles. ¿Sí? Entonces, si tengo una hipocalcemia aguda, ¿cuáles son manifestaciones clínicas de una hipocalcemia aguda? Por ejemplo, a nivel de Neuromuscular. neuromuscular, ¿sí?, irritabilidad, tetanias, etcétera. La droga de elección, el medicamento de elección es el gluconato de calcio.
¿Se acuerdan del gluconato de calcio en pacientes con qué? Con hipercalemia. Hipercalemia. O sea que el gluconato de calcio no solamente se usa en hipocalcemia, sino en hipopotasemia. Recuerde que el gluconato de calcio estabiliza la membrana. En este caso, usamos el gluconato de calcio, el mismo que habíamos dicho, ¿sí? Al 10% en solución inyectable, ¿sí? Y entonces le damos una dosis inicial en cuadros agudos de 1 a 2 ampollitas, ¿sí? O sea, le damos de 10 a 20 mililitros, ¿sí? Diluido en destrocita en agua destilada 100 mililitros, que tendrían 180 miligramos, y esta dilución la administramos en 10 minutos, por un catéter central, ¿sí? Con esto esperamos que los niveles de calcio se eleven en 2-3 horitas, ¿sí? Si es un paciente con hipocalcemia persistente, entonces le continuamos un bolo de infusión lenta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces no olviden, droga de elección, ¿cuál es? En hipocalcemias agudas, Gluconato de calcio. gluconato de calcio. No olviden que los pacientes con hipocalcemias también tienen asociados hipomagnesiemias. Entonces, si yo tengo un paciente con hipocalcemia, debo considerar la posibilidad de que exista hipomagnesemia de base, ¿sí? Y entonces, si tiene ese paciente una hipocalcemia, debo pensar la posibilidad de una hipomagnesemia. Y en este caso yo le daría agregados a ese gluconato sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio al 20%, o sea, una ampollita tendría 2 gramos, que también se diluye y se administra en esos pacientes que tienen hipocalcemia, ¿sí? Después le puedo continuar el bolo inicial, le puedo continuar hipomagnesemias, o sea, le puedo continuar, por ejemplo, sulfato de magnesio, le pongo 6 ampollitas y la administro para administrarlo 24 horas, ¿sí? Esto es el cuadro de una hipocalcemia aguda, ¿sí? Ahora, si tengo un paciente con hipocalcemia crónica, entonces a esos pacientes hay que manejarlos un poquito distinto, ¿sí? El tratamiento de base de estos pacientes se basa en suplementos de calcio por vía oral y vitamina D, ¿sí? Pues lógico, ¿por qué le doy el calcio? Porque tiene hipocalcemia. ¿Y por qué le voy a dar vitamina D? ¿Para qué le daría yo vitamina D? Para que aumente la absorción intestinal. Claro. Entonces empecemos a hablar de los suplementos de calcio. Hay muchos suplementos de calcio. Entre esos tenemos el citrato y el carbonato de calcio, ¿sí? Citrato y carbonato, que no nos vamos a poner con detalles. Escojamos el primero, que es el citrato de calcio, que viene en diferentes presentaciones, ¿bien? Las que tenemos aquí en Colombia, por ejemplo, el biocalcio, el calcibón, el calcitral. Hay muchas presentaciones que tienen calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene este citrato de calcio? Es muy soluble, provee 20% de calcio elemental, ¿sí? Presenta gran absorción, ¿sí? No produce ventaja, flatulencia en estreñimiento como pueden producir otros suplementos de calcio, ¿sí? ¿Okay? Tiene la ventaja de que se cristaliza menos en el riñón y entonces menor incidencia de cálculos, ¿sí? Entonces, esa sería una opción. La otra es el carbonato de calcio. Mucho ojo con este carbonato de calcio. Aquí lo vemos en diferentes presentaciones. ¿Qué característica tiene el carbonato de calcio? Provee más calcio, 40% de calcio elemental, ¿sí? ¿Ok? Y tiene una característica importante, ¿sí? En casos de hiperfosforemia, ¿cuándo existiría una hiperfosforemia? ¿En paciente con qué? Con enfermedad renal crónica. Por ejemplo, una enfermedad renal crónica, el carbonato cálcico es el preparado de elección. ¿Por qué? Porque este carbonato de calcio tiene un efecto ligante del fósforo en el intestino.
Pues además de administrar calcio, ¿qué le estoy disminuyendo? La absorción de fósforo. La absorción de fosfato, o sea que el carbonato de calcio sería como de elección en ese paciente con enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de calcio le daría? Podría ser cuál, citrato o carbonato. Y si el paciente tiene una enfermedad renal crónica con hipocalcemia, el suplemento de calcio de elección sería el carbonato de calcio. La otra manejo sería con suplementos de vitamina D. ¿Sí? ¿Y cuál suplemento? Va a depender de la enfermedad de base. ¿Sí? De la enfermedad de base. Entonces, cuando hablo de suplementos, ojo, cuando hablo de suplementos de vitamina D, hablo de qué tipo de vitamina D. ¿Sí? Y hay vitaminas D que son activadores no selectivos de los receptores de vitamina D. Y hay activadores selectivos de receptores de vitamina D. Los que más conocemos en este primer grupo, ¿sí? Sería el ergocalciferol, el colecalciferol, el calcidiol, que habíamos nombrado o también se llama calciferiol, el calcitriol, ¿sí? Y otros como el doxer-calciferol y el alfa-calcidiol. Cada uno es un activador no selectivo de los receptores de vitamina D. Entonces, estos tres primeros, estos que aparecen aquí, ergocalciferol, 2, colecalciferol, estos dos que hay aquí, ¿sí? Requiere, ¿sí?, de hidroxilaciones, ¿sí? O sea que estos medicamentos se activan en el hígado y los riñones, estos dos primeros, ergocalciferol y colecalciferol, ¿sí? El doxercalciferol se activa también en hígado junto con el alfa-calcidiol, ¿sí? Por mecanismos de 25 hidroxilación hepática, ¿sí? El calcifediol se va a activar ¿dónde? En el riñón, por mecanismos de ¿qué? El calcifediol, calcidiol, que es la vitamina D2. ¿Dónde? En el riñón. En el riñón, ¿sí? Por eso nosotros decimos que estos medicamentos requieren activación enzimática, fisiología de vitamina D, y son activadores no selectivos de receptor de vitamina D. En cambio hay unos que son activos, como este, que es la hormona natural, que es el calcitriol. ¿Necesita activarse? No, ya lo activó, ya se activó. ¿Sí? Y otros que son el paracalcitol, axacalcitol, que son los dos más importantes. Entonces, volvamos a coger la activación de receptores D. ¿Sí? ¿Dónde se activa la vitamina D? ¿En dónde? El riñón, doctor. En el 3. ¿En el? Riñón. ¿O no? ¿Cierto? Es el sitio principal de activación de la vitamina D3. Riñón, vean. Sitio principal de activación. No olviden eso. En cambio hay otros que requieren hidroxilación hepática, ¿sí? El que había nombrado ahora, doxercalciferol y alfa-calcidiol, requieren activación hepática para convertirse en ¿qué? Calcitriol, ¿sí? Entonces el primero de ellos que usamos es el colecalciferol, ¿sí? Tiene diferentes nombres comerciales, el Nictus, Farmade, ¿sí? El Deferol, etc. Estos son los que usamos frecuentemente en pacientes que pueden tener algún tipo de deficiencia de vitamina D, ¿sí? ¿Qué característica tiene? Requieren metabolizarse en hígado y luego en los riñones. ¿Para formarse qué? ¿En forma de qué?
Calcitriol, doctor. ¿Se Doctor, lo una daría usted a un pregunta. paciente con enfermedad renal crónica? No, doctor. Doctor, Pero una se lo puede pregunta. dar a un paciente con raquitismo carencial, claro. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? El doxercalciferol, que es un análogo de este que está aquí, análogo del ergocalciferol, que acabamos de ver, ¿sí? Se activa también el hígado, ¿sí? Podría ser una opción, doxercalciferol. Alfa-calcidiol también es análogo del calcitriol y requiere también ser metabolizado en hígado, ¿sí? Calcidiol, que es otra opción. El calcidiol, ¿sí? Que es la vitamina D2 que nosotros requiere de dónde para ser metabolizado. ¿En dónde? Del riñón. En riñón, ¿sí? ¿Ok? Y quedaría este, que es un elemento central de lo que yo quiero nombrar, que es el calcitriol, que es el más potente porque es la hormona activa, ¿sí? Que ya se ha sintetizado en el riñón, que es el calcitriol. ¿Qué seguridad y eficacia tiene este que estoy nombrando tanto acá? ¿Sí? Entonces, uno, es un activador no selectivo del receptor de vitamina D. ¿Sí? Pero puede producir elevaciones excesivas de calcio y de fosfato en suero. ¿Sí? ¿Ok? Y esa elevación de calcio y fosfatos pueden llevar a calcificaciones vasculares y extravasculares en pacientes con enfermedad renal crónica. O sea, ¿tiene ventajas? Sí, en pacientes con enfermedad renal crónica, pero tiene una desventaja, es que en esos pacientes puede conducir a unos niveles elevados de, de, uh, de calcio y fosfatos. ¿Ok? ¿Hasta ahí voy bien? Entonces, ¿qué efectos secundarios podría ocurrir en un paciente con hiperparatiroidismo que le daría activadores no selectivos? ¿Qué riesgo tengo? Que esta vitamina puede elevar ¿qué? ¿El qué? El calcio y el fosfato es el cuerpo. Y esto condiciona a que esos pacientes pueden hacer ¿qué? Calcificaciones vasculares o Eso. extravasculares. Por eso es que el uso de estos análogos de vitamina D en esos pacientes con hipocalcemias habría que mirar cuál sería el más adecuado. Uno diría, hombre, pues la opción sería la mejor, dale cuál, calcitriol, ¿cierto? Porque es el que está faltando en nuestros pacientes, ¿sí? El calcitriol, ¿estamos bien o no? Calcitriol o Doctor, calcitriol. y si el ¿Sí? paciente tiene el hígado bien, ¿no le podría dar también el que solo requiere el metabolismo hepático? Ojo, si el paciente tiene hígado sanito, ¿sí? Entonces, ¿cuál le daría yo? Por ejemplo, vea, que nombré ahorita, Doxer, calciferol, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Son análogos sintéticos ¿de quién? Del calcitriol. Te hizo una preguntita, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué ventaja tiene el Doxer calcitriol? ¿Sí? Que la actividad biológica no depende de los riñones. O sea que es un medicamento que se podría metabolizar ¿a quién? ¿A qué? A calcitriol sin necesidad de los riñones, lo mismo que el alfa-calcidiol, ¿sí? No depende de los riñones, ¿sí? O sea que sí, es doctor. metabolizado en el hígado, dando lugar directamente ¿a qué? Calcitriol. Claro, ¿sí? O sea que si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, tengo dos opciones muy buenas, que es ¿cuál? Doxer-calciferol y ¿cuál? El alfa calcio. Porque se metabolizan directamente en el hígado
¿A qué? A calcitriol, doctor. A calcitriol. Y tiene unas ventajas de estos, por ejemplo, el doxorcalciferol, ¿sí? Sobre el calcitriol, y es que tienen menos riesgo, ¿sí?, de aumentar la absorción intestinal de calcio, ¿sí? Pero sí podrían producir, que es uno de los problemas de esos pacientes con enfermedad renal crónica, que finalmente terminan con calcio muy elevado, ¿sí? Que sería un fenómeno ya contraproducente en estos pacientes. Cuando ya veamos hiperparatiroidismo secundario, terciario, vamos a ver que estos pacientes no se utilizan ninguno de estos activadores no selectivos de los receptores de vitamina D. ¿Qué hora es? Las 8:36, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, doctor. Eso eran las hipocalcemias. Faltando 15 minuticos, voy a empezar apenas a hablar 10 minuticos de hipercalcemia para introducir el tema de mañana. ¿Sí? Entonces, todo lo contrario, ¿qué será una hipercalcemia? Cuando el calcio sérico total es mayor de 10,5 o cuando hablamos de calcio sérico ionizado mayor de 4,8. Esto en ausencia de hiperalbuminemia o de acidosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una hiperalbuminemia, por ejemplo, un paciente deshidratado, ¿sí?, esto induce a un incremento del calcio sérico total y eso había que corregirlo. O si tengo un estado de acidosis, la acidosis induce una elevación del calcio iónico, por eso hay que corregirlo. ¿Sí? Causas de una hipercalcemia. Entonces, cuando tengo una hipercalcemia, yo tengo que mirar varios aspectos. Uno, ¿cómo está la PTH? Si tengo una PTH, entonces sospecho que tiene un PTH alta, ¿no? Tiene un hiperparatiroidismo, ya sea primario, terciario, o por una variante de hiperparatiroidismo primario que es muy rara, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Por qué no nombré el hiperparatiroidismo secundario? Porque este se da por hipocalcemia. Ah, bueno. Entonces, el hiperparatiroidismo terciario se da en pacientes con enfermedad renal crónica ya más avanzada, estadio 5. Esta es de las causas más importantes de hipercalcemia. La otra causa muy importante de hipercalcemia es de origen tumoral, ¿sí? Tumoral, que llamamos hipercalcemias malignas, ¿sí?, que pueden estar relacionadas con un incremento ya no de la PTH intacta, sino de la proteína relacionada con la PTH, que ustedes vieron por allá en fisiología, ¿sí?, que es lo que llamamos un hiperparatiroidismo ectópico, especialmente por tumores no metastásicos, por ejemplo, carcinoma de ovario o por feocromocitoma, o una hipercalcemia relacionado con incremento de citoquinas que activan el RANC en presencia de pacientes con tumores metastásicos, ¿sí?, como el carcinoma de mama o el mieloma múltiple, o bien por un tumor secretor de calcitriol, ¿sí?, que incrementa la actividad de la vitamina D extrarrenal. Entonces hay tumores que pueden producir calcitriol, como es el caso del linfoma no-Hodgkin, o bien relacionadas con la vitamina D3 por enfermedades granulomatosas que también incrementan la síntesis extrarrenal de vitamina D3, o por intoxicación por vitamina D, que es muy rara, ¿sí? Las otras causas de hipercalcemia serían, por ejemplo, un recambio óseo elevado, que además de... recuerde que los pacientes con hiperparatiroidismo tienen un recambio óseo elevado, pero aquí vemos dos causas importantes, que sería el hiperparatiroidismo y la enfermedad de Paget. Otras causas, por fármacos. O sea, aquí vemos fármacos como el litio. Recuerden que el litio produce muchos efectos sobre, ojo, el litio es un fármaco que acabamos de nombrar a vos,
ahora y que puede producir otras manifestaciones distintas. Además de elevar el calcio, recuerden otras manifestaciones. Los diuréticos tiacídicos, a diferencia de los diuréticos de ácido, producen hipercalcemia. Los ligantes orales de calcio, por ejemplo, el carbonato de calcio o el hidróxido de aluminio. La intoxicación por vitamina A, D, ¿sí?, etc. O otras causas misceláneas. La inmovilización prolongada, pacientes con insuficiencia renal primaria, enfermedad de Addison, ¿sí?, no es tan constante, o un tumor secretor de péptido intestinal, pancreático, por ejemplo, un lipoma. De todas esas causas que nombré, las más frecuentes, que ocupan el 90% de los casos de hipercalcemia, se deben a esto que ya cité ahora. Hiperparatiroidismo y la hipercalcemia de origen, ¿qué? Tumoral. Maligno. Eso ocupa el 90%, en eso insisto, 90% de las causas de hipercalcemia. Entonces, cuando estoy frente a un hiperparatiroidismo primario, la instauración de esa hipercalcemia es lenta, a diferencia de una patología maligna que produce una hipercalcemia rápida y severa, que es el síndrome de hipercalcemia maligna. Este es menos sintomática, esta es más sintomática, y esta es una causa frecuente en pacientes ambulatorios. En cambio, esta es una causa frecuente en pacientes internados, ¿sí? De hecho, es la complicación metabólica más frecuente en esos pacientes, la hipercalcemia en esos pacientes con patología maligna. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? 17 minutos, doctor. Bueno, entonces voy a terminar en estos 2 minuticos hablando de por qué se eleva el calcio. Una causa de elevación de calcio es porque se aumenta el calcio de forma intestinal, ¿sí? Entonces recuerde que uno tiene una ingesta promedio de 1000 miligramos día, o sea, 1 gramo al día, ¿sí? Entonces si uno consume mucho calcio, ¿sí?, esa ingesta elevada de calcio usualmente no produce hipercalcemia. ¿Por qué? Porque cuando yo elevo ese calcio de forma brusca, elevada, ese calcio favorece la excreción renal de calcio. Esto en pacientes sin insuficiencia renal. Y entonces, ¿en qué caso, sí, una absorción, un incremento de calcio por vía oral, ¿sí?, aumentaría? ¿Qué ocurriría en pacientes con insuficiencia renal? ¿Qué pasaría la excreción renal de calcio? ¿Se afectaría? ¿Se disminuye, doctor? Claro, entonces la excreción renal de calcio se afectaría en pacientes con insuficiencia renal. Y entonces, en esos pacientes con insuficiencia renal sí hacen hipercalcemia, ¿sí? Y esto sobre todo ocurre en esos pacientes que toman concomitantemente ligantes orales de calcio. ¿De acuerdo? Entonces decía, si yo le doy medicamentos como acetato, carbonato, no gluconato, carbonato de calcio, cuando se utilizan en cantidades elevadas, estos ligantes orales de calcio podrían producir hipercalcemia, solo en esas circunstancias. Este carbonato que nombré ahorita podría estimular la reabsorción tubular renal de calcio en esos pacientes, ¿sí?, y producía fenómenos como la hipercalcemia. Esa sería la causa más importante. Ahora, ¿qué es que yo le di mucha vitamina D? Una hipervitaminosis. Se necesita que haya cantidades muy elevadas de vitamina D, más de 50.000 o 100.000 unidades día. Promedio no le dan. Promedio un paciente está tomando 10.000, 1.000, 2.000 o 5.000 unidades día, pero cuando toma dosis muy elevadas en pacientes sanos, podrían producir hipercalcemia. Y esto no es como prudente administrar nunca concentraciones diarias elevadas de vitamina D. ¿Ok? Esas son causas rarísimas. ¿Está claro? Finalmente, paciente con enfermedad renal crónica, ¿se podría presentar un aumento excesivo de la absorción de calcio? Sí. ¿Sí?
sobre todo los pacientes que toman ligantes orales de fosfatos. Bueno, entonces mañana continuamos hablando de la hipercalcemia, ¿sí? Por incremento de la resorción ósea, ya sea por hiperparatiroidismo o por hipertiroidismo o enfermedad de Payet. ¿Listo? Listo, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, doctor. a estudiar. Gracias, doctor. A ustedes, muy amables.